Fuente Directa con Nacho López. Bienvenidos. Buenas noches y bienvenidos como siempre a Fuente Directa. Hoy continuamos con este tema que sabemos que es de mucha actualidad, el tema político. Hemos invitado a la doctora Jacqueline Tolosa Castaño. Usted dice que no, candidata a la alcaldía. O aspirante, como usted quería que la pusiéramos. Así es, Nacho, muchas gracias, primero que todo por esta invitación, por abrirnos las puertas de este programa para que las personas se enteren que sí, que hay una aspiración seria para la alcaldía de Medellín. Es que en esta historia de las candidaturas o de las aspiraciones a la alcaldía, a la gobernación, el género femenino hace muy poca presencia, o sea, apenas está empezando esto. Y usted está trabajando en la actualidad en unos proyectos de equidad de género. Cuéntenos un poco de qué es esto. Sí, a ver, en esa medida nosotros venimos haciendo un trabajo, no es de ahora, sino que es un trabajo que lleva aproximadamente unos 11 años. Lo que hace que el movimiento está en el escenario, el movimiento mira, a raíz de esa participación que nos ha permitido, la formación que nos ha proporcionado, nos ha dado como esa posibilidad de descubrir cuáles son esas faltas de equidad de género. Entonces, en esa medida lo estamos trabajando. Usted es abogada, egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bien, correcto. Ha trabajado en universidades y ha trabajado pues en muchas empresas, digamos que de este género. A ver, he podido trabajar, he tenido la posibilidad en la parte de salud y también en la parte comunitaria. O sea, esos han sido los grandes fuertes y también hay un aspecto que ha sido muy bonito, que he podido allí descubrir muchos aspectos de lo que es la familia y de lo que es también las dificultades que vive la mujer dentro de la familia, y es el derecho de familia precisamente. Y desde ahí descubrimos una cantidad de circunstancias que nos permiten decir, bueno, cómo se puede, lo que ya está y que es débil en la sociedad, lo podemos mejorar a través de una administración en la ciudad de Medellín. Cuando uno habla de equidad, habla de equilibrio, pero aquí no hay equilibrio. ¿Qué dicen los estudios y todos los trabajos que ustedes han hecho frente a la equidad de género en nuestra ciudad? Vea, hay una cantidad de estudios que ahí donde yo diría estamos ya sobrediagnosticados en saber que existe la inequidad de género. O sea, es una realidad. Bueno, ahora, frente a esa realidad, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo la podemos afrontar y cómo la podemos disminuir? Pero cuando se habla de esa inequidad, hábleme en qué aspectos. ¿En qué aspectos? Sí. Entonces allá voy. Por ejemplo, la participación en política, la hemos visto que hay una inequidad, a pesar de existir ahora una ley de cuotas, pero que no se cumple. Ya se nos viene y se nos dice, bueno, es que eso no se cumple, ¿por qué? Porque no hay las competencias, entonces también hay una inequidad. Reciente estudio sobre el tema del IFEX demuestra que, por ejemplo, Medellín tiene una debilidad en el tema de la formación académica, pero fuera de eso demuestra que el componente femenino está en desventaja frente al componente masculino. Ganan más hombres becas del IFEX que mujeres. Correcto. Ese es un solo aspecto. El otro aspecto que podemos entrar a analizar es el tema también de la deserción en la academia. Entonces encontramos que el 50%... Hay más deserción de las mujeres que de los hombres. Que de los hombres. ¿Por qué? Exacto. Entonces cuando yo vengo y hago como el análisis de dónde, y con el equipo de trabajo empezamos a mirar, resulta que cuáles son las causas. Porque la persona se tiene que quedar cuidando la familia, porque de pronto no tiene las posibilidades económicas, ese grupo o ese núcleo familiar, que sus hijos sean cuidados en un jardín, no tienen las capacidades económicas, entonces tiene que quedar la mujer, hacer el sacrificio de quedarse, y entonces no puede acudir a terminar sus estudios académicos. O sea, se le frustra el proyecto de vida. ¿Qué pasa con los embarazos? Se han reducido considerablemente según el último estudio. Afortunadamente, pues las menores de edad ya, pienso yo que toda la labor que se hizo de educación pues ha funcionado, pero igualmente seguimos teniendo unos promedios muy altos. Muy altos. Y ese sigue siendo también un asunto que a las personas, a la mujer, le cambia toda su perspectiva de vida. O sea, si ella llega a tener un embarazo a temprana edad, se le modifica todo, y eso es lo que precisamente queremos sensibilizar, y las administraciones anteriores han hecho un trabajo interesante, pero hay que avanzar más. Eso es lo que pensamos, que se puede avanzar más, que Medellín está preparado para avanzar mucho más. ¿Salarialmente cómo está esa equidad? También hay una diferencia. Para una misma labor que realiza un hombre y una mujer, existe una diferencia en promedio del 15%. Entonces ahí también vemos eso faltante. Y hay otros faltantes, o sea, es que nosotros hablamos, bueno, el
falta de equidad, pero es que esa equidad, como decíamos, no solamente es en la parte económica, no es solamente pobreza en la parte de lo económico, sino esas pobrezas en la parte política, en la parte afectiva, o sea, una cantidad de faltantes que debemos enfrentar. Pero la mujer ha ganado mucho territorio. Sí, pero comparativamente a otros países nos falta, y allá es donde yo quiero llegar. Nosotros en Medellín y los antioqueños en general nos caracterizamos por ser pioneros. Bueno, hay que apostarle también a ser pioneros en la parte que sea posible una administración por una mujer. Muy bien, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con ustedes. Nuestra invitada en el día de hoy es la aspirante a la alcaldía de Medellín, la doctora Jacqueline Tolosa Castaño, abogada, y le encanta todo este cuento de la equidad de género, que realmente hay que seguirla construyendo y seguir trabajando. No podemos, digamos, esto dejarlo a un lado y que se vaya resolviendo poco a poco, no. Los problemas de violencia intrafamiliar, los problemas de muchas mujeres, cabezas de familia, pues son bastante complicados y bastante grandes y pueden convertirse en algo de una crisis social de consideración. Por eso es interesante, y es interesante porque primera vez que tengo aquí un aspirante a la alcaldía de Medellín, por lo general siempre son hombres, o aspirantes a la gobernación son hombres, muy pocas veces son mujeres, pero uno sí ve que las mujeres sí ya están en muy destacados. O sea, yo pienso que aunque nos falta mucho, pero hemos avanzado considerablemente. Sí, pero las cifras y las estadísticas están. Por y usted ejemplo, y usted me dice una cosa que me dejó impactado, estamos sobreestudiados ya sabemos. ¿Y cuál era el ejemplo que me iba a permitir? Sí, no, que ahí va yo en la parte, sí, claro, en la parte administrativa, pero hacemos igual los análisis y las estadísticas están. Entonces, por ejemplo, Consejo de Medellín, ¿cuál es la composición actual? El 13% de mujeres. ¿Qué debería ser lo equitativo? Asumiríamos que un 50 y un 50. Y entonces en esa medida es donde decimos, bueno, pero ¿cómo logramos que desde el interior de todas las instituciones sea eso posible? Se nos indica muchas veces, no, es que falta competencias, tampoco es dar el 50-50 si la persona no es capaz o no es competente. Pero entonces ahí es que hay que trabajar en eso que nos haría falta. Pero de pronto ustedes proponen es trabajar en la obligatoriedad, es decir, vamos para el Consejo de Medellín, el 50% tiene que ser mujeres, obligatoriamente el 50% tiene que ser hombres, porque lo que se hace en esto es por elección, y probablemente salen muchas mujeres, pero no salen electas. Es correcto, pero entonces ahí es donde tendríamos que entrar a mirar también por qué, y están esas estadísticas, mucho a ellas, no se cree todavía en nosotros. ¿Por qué no se vota? Porque no se cree. Y si vamos a ver encuestas desde lo electoral, la mujer no apoya a la mujer. Eso es lo más complicado. Eso es correcto, pero entonces, ¿por qué no se Porque cree por todavía? lógica deberían ganar. Sale una mujer y, no, entonces igualdad de género, vámonos. Pero no, la mujer no apoya a la mujer. Entonces ahí es donde hay que trabajar, que realmente empecemos a hacer conciencia que, miremos, en Medellín, en Antioquia, hacia el interior de los hogares, realmente, ¿quién tiene un peso definitivo? Sí, no estamos diciendo que es una guerra de sexos, que también quiero tener esa claridad. Obviamente. Al interior de las familias pesa mucho, y yo creo que todos lo hemos escuchado, si la mamá ya no está, que se ha desintegrado la familia. O sea, que la mamá o la figura materna o la mujer sí tiene un peso predominante en la sociedad antioqueña. Entonces es empezar a pasar eso que es del ámbito privado de la familia a lo público. Hábleme un poco, usted viene y quiere ser aspirante a la alcaldía de Medellín por el movimiento político Mira. Háblenos un poco de este movimiento. Sí, somos un movimiento joven en el país porque vamos a cumplir 11 años. Ahora en julio cumplimos 11 años y muchos se preguntan, bueno, ¿qué es la sigla Mira? Porque en muchas ocasiones se ha confundido con un apellido, que también algunos conocen, hay algunas familias que están en políticas, pero no tenemos nada que ver con esas familias políticas que tienen un apellido que es Mira. Nosotros es una sigla que significa Movimiento Independiente de Renovación Absoluta. Y hacemos mucho énfasis en la parte de la independencia, que es lo que nos ha caracterizado en el escenario político durante estos 11 años y nos ha costado. Cuando digo que nos ha costado trabajarlo es porque es de usanza que se realicen, por ejemplo, lo que son las coaliciones, que se realice todo este tema desde el punto de vista electoral, y nosotros hemos tenido una línea diferente en ese sentido, ¿ya? Entonces, el movimiento ha trabajado mucho todo lo poblacional, es decir,
persona mayor, lo que es juventudes, toda esa parte de mujeres Sí. y la familia en general, incluyendo obviamente niñez, niños, niñas y adolescentes. ¿Quién le invitó a usted a participar en esto? ¿Fue algo que a usted le nació? ¿Le gusta la política? Bueno, es muy interesante esa pregunta porque, a ver, hay una vocación de servicio, ¿ya? En mí hay una vocación de servicio, pero esa vocación de servicio ha sido como alimentada por parte del movimiento, ¿ya? Porque también hay que reconocer que las mujeres, de alguna manera, como no vemos eso en lo cotidiano, que esté en la parte política una mujer, tememos. Entonces, el movimiento que ha hecho con nosotros, con muchas de nosotras como mujeres, nos ha formado, es decir, nos ha traído para que tengamos competencias y nos ha hecho en una escuela de gobierno formación y a su vez nos lleva a algo que se llama concurso. Y desde allí me ha generado la motivación. Y yo quisiera que ojalá muchas más mujeres dentro del movimiento o fuera del movimiento pudieran tener esas ganas de poder participar en política, de hacer ese ejercicio. O sea, que las mujeres no son tan políticas. Pero si Les todo ser gusta humano. tener el sartén por la mano, pero por el mango, perdón, y mandar en la casa, muy bueno, en su entorno familiar, que es muy rico, pero de pronto estas líderes políticas son bien complejas, Porque sobre todo por lo transparente que es la mujer, es que ahí es donde vamos, que es otro aspecto que el movimiento ha manejado, y es el tema de la ética aplicada, de los valores en política. Entonces, esa ética aplicada, donde no es fácil, pero que se hace necesario para que realmente la sociedad pueda progresar, es que el tema de una solidaridad, de una justicia, o sea, que la persona sea íntegra, o sea, una cantidad de aspectos de valores que si los retomamos, muchos asuntos se pueden resolver en la ciudad. ¿Cómo ve usted la ciudad actualmente? Vea, yo como no veo la ciudad en un panorama en el que está preparado para aspiraciones ya de mujeres, en un nivel donde es posible avanzar mucho más en aspectos donde se pueda entonces hacer la parte de la equidad. Sí, pienso que la ciudad ya está madura para escuchar esas propuestas femeninas y que pueda estar en la posibilidad de avanzar en muchos aspectos al interior de las familias, que es a lo que nosotros le estamos apuntando. ¿Y qué propuestas tiene usted de ciudad? De ciudad. Porque esta es una pregunta obligada, o sea, que tiene en educación, en salud, en seguridad, en movilidad, en infraestructura. Sí, hay como 3 ejes importantes para trabajar en la ciudad. Uno de esos ejes es el social, porque es nuestra esencia como movimiento político, desde hace 11 años que estamos. El otro eje es el tema urbanismo y el otro eje es el empleo. O sea, esos 3 ejes para lograr ¿qué? La parte de la equidad. Serían esos 3 ejes los que nosotros estamos proponiendo. ¿Y en lo social? Entonces, en la parte social, ahí se desprenden aspectos como la educación. Ahí en la educación nosotros que estamos proponiendo el tema de calidad. O sea, hay que mejorar definitivamente la competitividad de las personas que están educando. Y no solamente el que se educa, sino el que está educando también, porque es un componente de doble vía, ¿ya? Quien educa y quien está recibiendo la educación. Entonces, en esa medida es mejorar ya no la cobertura, sino la calidad en la educación y cómo disminuir desde lo que la administración puede aportar la deserción de la parte femenina en lo académico. Ese es un solo aspecto. Lo social va muy ligado a la seguridad y vemos cómo la seguridad pues, es de muchos altibajos, sube, baja. Obviamente cualquier alcalde quiere solucionar ese problema, no es un problema pues, digamos que nace en la alcaldía. ¿Cómo ve usted el problema en este momento, que supuestamente está otra vez floreciendo? Sí, el tema de seguridad y no solamente es de la ciudad, sino que también tiene una connotación nacional. Y ahí es donde yo he visto y hemos planteado que se necesita es una política criminal de Estado. ¿Por qué? Porque es que la inseguridad es un tema multicausal, es multidimensional y lo que usted dice es cierto, pero entonces ¿cómo logramos a través de diferentes aspectos? Y estamos trabajando algo muy interesante y la ciudad ya ha tenido alimentación de otros lugares y es como desde el urbanismo, el diseño urbanístico se puede generar seguridad en las ciudades. Por poner solo un ejemplo, ya la ciudad de Bilbao, aquí estuvieron varias personas, una arquitecta muy reconocida chilena ella, la arquitecta Macarena Raúl, ella estuvo haciendo y son ejercicios que se pueden también mirar cómo desde lo que es la arquitectura podemos generar seguridad en la ciudad. Lo que pasa es que usted me pone un ejemplo de Bilbao que uno no alcanza a entender, es una ciudad con la que tengo muchos nexos. Y no lo alcanza a entender uno es porque es una ciudad que se reinventó, o sea, con su ría, con su puerto destruido,
pero lo hicieron en un lapso de tiempo muy cortos. O sea, hicieron el metro todo por dentro de la tierra y lo hicieron en 2, 3 años, o sea, de una manera impresionante.